Buenas tardes. Quisiera que mis primeras palabras fuesen de agradecimiento para los organizadores de este encuentro TEDx Gijón de esta tarde. Gracias por invitarme y por darme la posibilidad de presentarme ante vosotros para compartir una serie de ideas, de reflexiones y hablar bastante de emociones relativas al mundo de la comunicación y en concreto, sobre todo, al mundo del lenguaje. Convendréis conmigo en que la tecnología ha puesto en nuestras manos múltiples y variados cauces de comunicación, es decir, hoy día no nos faltan medios para comunicarnos. Sin embargo, muchos, entre los que me encuentro, cuestionan la calidad de nuestra comunicación. Se dice que en general comunicamos poco y en muchas ocasiones comunicamos mal. Por eso, la idea que me trae aquí esta tarde y que quisiera transmitiros es la siguiente. Un conocimiento más sólido de nuestra lengua, una competencia comunicativa mayor de la que quizás tengamos en este momento, nos reportan beneficios de todo tipo. Un conocimiento de nosotros mismos mayor, del mundo que nos rodea, de las personas con las que nos comunicamos. En ese sentido, seremos mejores comunicadores más eficaces. También trae beneficios para nuestra salud. Y en el terreno de las emociones y de los estados de ánimo, incluso, podemos ser más felices. El lenguaje es algo consustancial a la persona, al ser humano. Esto fue puesto de relieve en el mundo de la lingüística de una manera muy fuerte en la segunda mitad del siglo XX por ejemplo, el lingüista norteamericano Noam Chomsky, con su conocida hipótesis ignatista del lenguaje, según la cual pues, el lenguaje no es un constructo cultural, sino es una capacidad con la que nos ha dotado la naturaleza, una capacidad innata que tenemos los seres humanos. Él la denomina facultad del lenguaje. Y parece ser que está localizada, es un módulo cerebral, está localizada en una parte de nuestro cerebro, como así han demostrado interesantísimos estudios de neurolingüística, por ejemplo. Y esta facultad del lenguaje hay que desarrollarla. Él considera que es un órgano más de nuestro cuerpo, al igual que lo puede ser pues, nuestros riñones o el hígado. Y insisto, es un órgano, es una capacidad que debemos desarrollar. Veréis enseguida que la orientación que le doy a la charla, el enfoque que le doy, es un enfoque según el cual coloco en el centro de mi preocupación al ser humano, a las personas y a esta característica que nos define el lenguaje. Estoy apelando, lógicamente, a un espíritu humanista en un terreno pues, abonado por figuras tan insignes como pues, la Premio Príncipe de Asturias de las Ciencias Sociales el año pasado, la profesora Marta Nussbaum, o el recientemente fallecido economista y pensador José Luis San Pedro, ambos desde sus áreas de trabajo reivindicaron pues, el retorno de las humanidades, de los estudios de humanidades, o el hacer un llamamiento a la vocación humanista en nuestras vidas y en nuestras ocupaciones, como claves para el florecimiento de la sociedad de hoy y la sociedad del futuro. Yo creo rotundamente en el lenguaje, el poder del lenguaje, y el poder de la palabra. Cuando hablamos del lenguaje y nos preguntamos qué tipos de lenguaje hay, se suele decir enseguida lenguaje hablado y lenguaje escrito. Sin embargo, existe un tercer tipo
al que se le suele prestar poca atención, y es al que me quiero referir en este momento. Se trata del lenguaje interior. El lenguaje interior es el que conecta lenguaje y pensamiento. Desde tiempos antiguos existe una preocupación, ya en la filosofía clásica ocurría esto, existe una preocupación constante ante la pregunta de si cuando pensamos lo hacemos utilizando una lengua natural, si pensamos en español o en inglés o en el idioma que sea, o si por el contrario existe algún tipo de lenguaje especial de la mente en la cual nuestro cerebro esté pues, configurado, ¿no? Sería lo que los especialistas denominan mentalés. Lenguaje y pensamiento se desarrollan de manera paralela e influyen mutuamente. Existe un claro paralelismo entre el desarrollo intelectual de una persona y su desarrollo lingüístico. Del siguiente modo, la inteligencia juega un papel fundamental en nuestra capacidad de representación mental, representaciones que después exteriorizamos mediante el lenguaje. Y por otro lado, un lenguaje rico en matices contribuye enormemente al desarrollo intelectual por cuanto que aporta un mayor grado de precisión al pensamiento. Los conceptos, nuestros conceptos, se basan en nuestro conocimiento del mundo y en las teorías e hipótesis, ideas que nos hacemos de cómo es ese mundo que nos rodea. La función del lenguaje en ese caso es mediadora entre el pensamiento y la formación de esos conceptos. Las palabras son muy importantes en nuestra vida. Nos conectan lo real con lo simbólico. Permiten hablarnos a nosotros mismos, expresar nuestras ideas, nuestros sentimientos, nuestros proyectos. Las palabras nos definen y nos expresan. Por eso es tan importante, desde mi punto de vista, el papel del lenguaje en el ámbito de la salud. Es claro que cuidar nuestro lenguaje interno es fundamental por lo siguiente que os voy a comentar respecto de las enfermedades. Se dice que en el siglo XX tal vez el mayor desafío en el mundo de la salud fue encontrar la forma de atajar las enfermedades infecciosas. En cambio, en el siglo XXI la preocupación es bien diferente. ¿Cómo aliviar lo que se denomina dolencias del alma o enfermedades del alma, que son las relacionadas con la mente y con las cuestiones de las emociones? Dicen que una gran parte de la población padecerá a lo largo de este siglo algún tipo de enfermedad relacionada con el estrés y trastornos de ansiedad. Por lo tanto, en cómo afrontar estos males, estos nuevos males del siglo XXI, encontraremos en el lenguaje un poderosísimo aliado. Si cuidamos nuestro lenguaje interior, si somos bienpensantes, si nos hablamos bien a nosotros mismos, entonces estaremos ganando en autoestima, estaremos protegiéndonos y nuestra salud mejorará ostensiblemente. La comunicación es el elemento más importante en el desarrollo de las relaciones que establecemos en la vida. Comunicarnos supone dar y recibir información sobre ideas, sobre sentimientos o emociones y sobre actitudes. En cambio, comunicarnos no significa
decir cualquier cosa de cualquier manera. Quisiera que recordarais esto. El lenguaje que usamos y cómo lo usamos es nuestra tarjeta de visita ante los demás. Los demás se hacen una idea de nosotros basándose en cómo decimos las cosas, en cómo nos expresamos, en cómo transmitimos. Comunicar bien, si sabemos hacer esto bien, seremos más empáticos y nos ganaremos a nuestro interlocutor. Comunicar bien supone tener en cuenta a la persona a la que nos estamos dirigiendo. Supone considerar el mayor o menor grado de cercanía o de confianza que podemos tener con esta persona. Y nuestra actitud hacia ella ha de ser de respeto y de consideración. Por eso pienso que es tan importante el tener cuidado a la hora de elegir las palabras que utilizamos cuando nos comunicamos, es decir, el vocabulario. El significado de las palabras se puede establecer en dos planos, lo que denominamos denotación y connotación. Por denotación entendemos el significado literal de las palabras, el significado conceptual, el significado objetivo, el que podría quedar reflejado, por ejemplo, en un diccionario. En cambio, la connotación sería el matiz afectivo, asociativo o social que se superpone al significado básico de las palabras. Sería el significado figurado o no literal. Todas las lenguas tienen términos con significado denotativo y connotativo. Por ejemplo, pues, todos conocemos el significado de casa, una construcción destinada a ser habitada. Sería la denotación de casa. En cambio, pues muchos tenemos asociado al concepto casa cuestiones como hogar, refugio, descanso, protección. Todos somos conscientes de que, por ejemplo, no decimos lo mismo cuando utilizamos palabras como ebrio, bebido o borracho, por ejemplo. Son connotaciones distintas, aunque más o menos el significado conceptual pueda ser equivalente. O, por ejemplo, el mundo de los colores, que es fascinante cuando analizamos diferentes lenguas y cuando estudiamos una lengua extranjera, tenemos que aprender las connotaciones, por ejemplo, de los colores, porque no coinciden en las lenguas. No es lo mismo la connotación que tiene un color en español, por ejemplo, o en inglés, por poner algo, ¿no? O, por ejemplo, el mundo de los animales también. Decimos pues, el lince, la inteligencia, pues, decimos pues, zorro, astucia. Son connotaciones que son estos matices que se aportan sobre el significado literal que puede tener un término, ¿no? Comunicar bien implica conocer no solo el significado literal de las palabras, lógicamente, sino sobre todo los valores connotativos que esas palabras pueden adquirir en un determinado contexto. Cuando nos comunicamos oralmente, cuando hablamos, hemos de tener en cuenta, desde mi punto de vista, dos cuestiones, que son el lenguaje gestual, por un lado, y la voz. Los gestos que acompañan a nuestro discurso, la expresión de la cara, la mirada, pueden ayudar a reforzar nuestro mensaje. En el terreno de la voz, la calidad de la voz, la calidez, la emoción con la que hablamos, el tono de voz, la entonación, la cadencia, son cuestiones que tenemos que vigilar en nuestra producción oral. A veces basta con hablar más despacio, hablar con sentido, transmitir sentido y transmitir emoción para que nuestro mensaje llegue mejor y cause mayor impacto. Lógicamente sin olvidarnos del uso de las pausas y de los silencios, tan importantes o más a veces que el contenido puramente lingüístico de nuestro mensaje. Hay silencios que lo dicen todo y palabras que no dicen nada.
A la hora de escribir, en el lenguaje escrito, pues dos son los factores importantes, que son la puntuación y la acentuación. Dicen los especialistas que estos dos aspectos son los que pueden tener un efecto más grave en un mensaje. Así que deberíamos procurar seguir las reglas de acentuación y de puntuación correctamente, porque un escrito con faltas desmerece, pierde valor y da una mala imagen de la persona que escribe. Quisiera mostraros algo que me ha acompañado en la charla esta tarde. Es un libro. Se trata de mi primer libro de lectura del colegio, de cuando tenía 7 años. Libro que, como veis, aún conservo. A través de textos breves, este libro me abrió las puertas al mundo a través del lenguaje. Con él aprendí a leer, a pensar, aprendí vocabulario e incluso ejercitaba la caligrafía. El libro se titula Pequeño Mundo y el título de mi charla quiere ser un guiño a este libro, por el que siento un enorme cariño por lo que significó para mí con el paso de los años. Por eso esta tarde os propongo un reto personal, que cada uno descubra su pequeño mundo del lenguaje. En ese camino de descubrimiento encontraréis un universo personal muy rico y construiréis relaciones interpersonales fértiles y nutritivas. Es una aventura fascinante. Merece la pena, os lo aseguro. Muchas gracias.